Muy buenos días, les doy la bienvenida a los alumnos del curso de la Universidad de las Américas de Recursos y Juicio Ejecutivo o Recursos y Ejecución. Hoy día lo que vamos a hacer es un repaso de la primera parte de los recursos. Seguramente vamos a llegar hasta comenzando la apelación. Y mañana seguramente vamos a terminar con los recursos, o casi terminar, para entre jueves y viernes hacer otro pequeño repaso respecto del juicio ejecutivo y también del cumplimiento incidental. Ok, para ello, para hacer este repaso, lo primero vamos a compartir unas láminas. Perdón, vamos a compartir unas láminas. Ya, entonces vamos a revisar los recursos con estas láminas. Más que nada, como ya les dije, esto es un repaso de la materia de recursos. Mire, primero, si ustedes ven esta primera lámina, la primera lámina dice vías de impugnación y dentro del paréntesis están recursos. ¿Por qué razón? Porque como ustedes han de saber, una de las vías de impugnación de resoluciones judiciales son los recursos. Es la vía de impugnación más importante de las resoluciones judiciales, los recursos. Por eso, generalmente lo que se ve en los cursos de derecho procesal son los recursos, porque son, como ya les dije, la vía más importante respecto de la impugnación de resoluciones judiciales. Ya. Ok. Y aquí, en la segunda lámina, las láminas van cambiando, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Cambian las láminas? Sí, pero eso está cambiando. Ya, deberían estar cambiando. Ya, listo. Entonces, ahí tenemos varias vías de impugnación que no son recursos. Por ejemplo, los incidentes en general es un medio de impugnación. Por ejemplo, la oposición respecto a la actuación decretada con citación también es una vía de impugnación. En cierta medida, la renovación de la acción ejecutiva también podría ser una vía de impugnación en la medida que va a cambiar el sentido de la sentencia en el juicio ejecutivo. La renovación de la acción ejecutiva, es decir, si bien se perdió el juicio ejecutivo por estos motivos más bien dilatorios, es posible presentar un nuevo juicio ejecutivo donde donde el resultado puede ser diferente a la primera situación, al primer juicio. La nulidad procesal también es una vía de impugnación por errores, ya sabemos de qué tipo. Errores ya pueden ser en materia del recurso de casación en general, error improcedendo y error injudicando, es decir, lo que nosotros decimos de la casación en la forma y la casación en el fondo respectivamente. Bueno, ahí están las causales de nulidad y los recursos procesales. A ver. Claro, existen algunas instituciones, podríamos decir también, algunos mecanismos de impugnación, pero que no son propios de impugnación de recursos, sino que de otros tipos o sea, no son propios de impugnación de resoluciones judiciales, a los cuales se les llama recursos. Ha quedado claro por nuestra jurisprudencia que el llamado recurso de protección realmente no es un recurso por por el motivo de que por esta vía no se puede impugnar resoluciones judiciales. A pesar que por ahí hay algunos recursos de protección en los cuales se ha impugnado resoluciones judiciales, bueno, esa jurisprudencia es más bien podríamos decir, anecdótica más que generar jurisprudencia. Por otro lado, el trámite de la consulta tampoco sería recurso porque, bueno, le faltan varias características de los recursos, ¿no? También el llamado recurso de revisión, respecto a los cuales trata el artículo 810, vamos a poner aquí la revisión, pongamos aquí recurso, no, la revisión. La revisión no es un recurso, tampoco es recurso porque ya sabemos que lo que se hace con el llamado recurso de revisión
abrir un nuevo proceso para dejar sin efecto o revocar un proceso que ha sido ganado con fraude. Entonces, ahí realmente no estamos frente a un recurso. A ver. Bueno, respecto al concepto recurso, nosotros tenemos varios conceptos que hemos revisado y que están por lo demás están en el material que nos ha servido de apoyo, ¿no? De apoyo al curso. Entonces ustedes pueden sacar varios conceptos, pero lo propio de los recursos es que es un medio especial de impugnación de resoluciones judiciales eh, cuyo objetivo es la revocación de la resolución, la modificación o la nulidad de la resolución judicial porque, porque la resolución judicial causa agravio o es fruto de un procedimiento viciado o de una resolución también la cual no ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley. Eso podríamos decir que es un recurso básicamente, una vía de impugnación especial fundada en el agravio. Ya. Y con varias características porque en esta lámina, en la que sigue, que es esta, podemos ver los elementos de los recursos o las características esenciales de los recursos, es decir, cuándo vamos a estar frente a un recurso y cuándo no. Bueno, lo primero es que la fuente de los recursos es la ley, eso es evidente. La fuente de los recursos es la ley. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que solo la ley puede establecer recursos y eso tiene que ver con una materia de dominio legal que está establecida en el artículo 61 de nuestra Constitución, donde se indica que em, son materia de ley las que tengan que ver con la codificación procesal en este caso. Aquí me escriben algo en que los recursos son una especie o la forma especial. Claro, los recursos son una especie de medio de impugnación. Claro, y la impugnación por regla general se produce en el mismo proceso, claro, y la acción fuera, porque es fuera del proceso por lo menos de donde se impugna la resolución judicial. Ya, primero entonces la fuente de los recursos es la ley. Ok, aquí no podemos decir mucho porque la fuente de los medios de impugnación también, del otro medio de impugnación también es la ley, pero bueno, lo tomamos como algo esencial de los recursos. En segundo lugar, el acto jurídico es un acto jurídico procesal de parte o de quien esté legitimado. Por regla generalísima, los recursos son actos jurídico procesales de parte, es decir, de aquellas personas que están vinculadas por una relación procesal compleja. O muchas veces de quien esté legitimado para actuar, porque hay algunos recursos por su naturaleza, sobre todo constitucional, de protección de garantías constitucionales, que pueden ser presentados por cualquier persona, pero siempre compareciendo a nombre de la persona, podríamos decir, que ha sido agraviada. En tercer lugar, como ya saben, requiere de agravio o perjuicio. ¿Qué es esto de agravio o perjuicio? A ver, este es un repaso. Por lo tanto, y ustedes están preparando su examen. Por lo tanto, me gustaría saber qué entienden por agravio. A ver. ¿Me pueden decir qué entienden ustedes por agravio? Es la diferencia entre lo solicitado y lo dado por el tribunal. Ya, pero ¿eso está en relación a qué? ¿Cuándo hay agravio? Cuando se pide algo y se entrega algo distinto. Ya, Eso ¿y sería eso qué agravio. significa? Pero le puedo entregar algo mejor, pues. ¿Qué significa eso? No, pero el agraviado Agravio. sería la otra parte, en este caso. Pero quiero que el agravio, en esencia, está bien que desde el punto de vista formal sea esta diferencia entre lo pedido y lo otorgado, pero entonces esencialmente, ¿qué es lo que es el agravio? Mm, es un perjuicio. Ya, pero ¿qué es lo que es el agravio?
Cuando sufro agravio, ¿qué es lo que estoy sufriendo? ¿Ven? Esto puede ser preguntado en el examen. A ver, esencialmente, ¿qué es lo que es el agravio? Incluso lo pueden ver desde la perspectiva de este sinónimo de agravio. ¿Mm? ¿Cuál es el sinónimo de agravio? ¿Qué otra palabra se ocupa para referirnos al agravio? ¿Ah? ¿Qué otra palabra se ocupa? La otra palabra que se ocupa es perjuicio, ¿o no? Y aquí lo que es el perjuicio. Cuando ustedes están perjudicados, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay cuando ustedes están perjudicados? A ver, Un daño, ¿un qué? un daño. Efectivamente, ustedes padecen un daño. Y el daño, como lo dijeron por ahí, se materializa en que yo pedí algo y me dieron menos. Pedí algo y me dieron menos. Pedí 10 y me dieron 5. Es un daño, y incluso podríamos decir que es un daño desde esta perspectiva más bien objetivo, cuantificable, y a eso le llamamos perjuicio objetivo. Ok, pero modernamente, ¿cómo se ha configurado también el perjuicio? ¿Mm? ¿Cómo lo configura el Código Procesal Penal, el perjuicio? En el artículo 160, ¿qué dice? Porque ahí podríamos hablar de un daño más bien desde el punto de vista de nuestra defensa, desde el punto de vista de nuestros derechos, y que puede haber influido en el resultado. ¿Se acuerdan? Porque modernamente también existe ese tipo de daño. Y es bastante trascendente porque está reconocido en los recursos de nulidad laboral y en el recurso de nulidad eh, penal. Entonces, es bien importante tener presente esta cuestión. ¿Se acuerdan o no? Y por lo demás es sinónimo de daño. Y más que sinónimo, incluso se produce una presunción de derecho de que se produce el daño o el perjuicio. ¿Se acuerdan? Bueno, se los dejo de tarea porque va a ir de pregunta en el examen. ¿No? Los diversos conceptos de perjuicio. Ya, sigamos. Bueno, ahí está el agravio, lo que estaban diciendo ustedes, que donde se encuentra eh, este concepto objetivo de agravio, pero ya saben que hay un concepto subjetivo de agravio. Bueno, ahí son los objetivos de los recursos, ¿ya? Y bueno, nos faltan más cosas porque nos faltan más cosas respecto de lo que caracteriza a un recurso. A ver, qué otra cosa, qué otra característica es esencial para que estemos frente a un recurso? A ver, nos faltan por lo menos tres características esenciales de los recursos. A ver, ¿alguien puede decirme alguna? Por lo menos tres características que no han sido mencionadas. Nadie. ¿Dónde se produce la impugnación cuando hablamos de recursos? ¿Dónde se produce la impugnación? Desde el punto de vista procesal. ¿Mm?
Se Profesor, produce, entiendo que está hablando de en qué parte se produce, en qué fase procesal, en eso. no, le estoy preguntando en qué proceso se produce la impugnación. ¿En qué juicio? En alguna sentencia definitiva, interlocutoria, ahí se produce No, pues, se produce en el mismo juicio en Ah, donde se dicta la resolución recurrida. Eso es propio de los recursos, porque si tenemos que abrir otro juicio para impugnar alguna resolución o todo el proceso, en ese caso hablamos ¿de qué hablamos? Si tenemos que abrir otro juicio. Hablamos de acción, justamente, hablamos de acción. ¿Mm? Efectivamente, hablamos de acción. Ya, hablamos de acción. Ok. ¿Y hay otra característica de los recursos? ¿Qué es propio de los recursos? que se tiene que tener la calidad de parte, profesor. Ese ya lo dijimos, que por regla general se le da a las partes. ¿Ya? Quizás depende de la intensidad del agravio. No. A ver, la aclaración, rectificación, interpretación o enmienda, ¿es recurso? Ah, No es recurso. ¿Por qué razón no es recurso? Hay dos razones por las cuales no es recurso. Una es porque es un instrumento que también lo puede ejercer el juez de oficio, lo cual no tiene nada que ver con un recurso. Y la otra, ¿cuál es? ¿Cuál es la otra? Lo otro es que no se produce una modificación o, o revocación o nulidad de la resolución judicial. Realmente no cambia. No hay un cambio en la resolución judicial. No se produce ningún cambio de fondo en la resolución judicial. Entonces, ni siquiera cambia el sentido de la resolución judicial. Entonces tampoco es recurso. ¿Ven? ok. Bueno, tienen varias cosas que pensar respecto a lo que es y lo que no es un recurso. Bueno, sigamos adelante. Lo otro son las clasificaciones de los recursos, que es bastante importante. Aquí que nosotros realmente nos referimos a una sola clasificación, que es la clasificación que distingue entre recurso ordinario y extraordinario, que por lo demás es la más importante, es la clasificación más importante. A ver, aquí tenemos recurso ordinario, lo esencial del recurso ordinario, que es totalmente opuesto a lo que es el recurso extraordinario, que el recurso ordinario procede respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales. En cambio, el recurso extraordinario, bueno, y también no tiene causal específica, sino que una causal genérica. En cambio, el recurso extraordinario procede sobre ciertas resoluciones judiciales y con una causal específica. ¿Ah? Y ahí está el ejemplo, la casación o la revisión. A pesar que la revisión no es recurso. Ojo. Podríamos poner la casación y la nulidad. A ver. A ver. Bueno, vamos a dejar ahí para no perjudicar el power. Ya. Después vienen los recursos de Lo, anulación y lo reforma. podría, lo podría tachar, profesor, eso. ¿Ah? Sí, pero bueno, es que no quiero ver, mire. Claro Entonces, que está pegado con mi imagen, entonces sí, debería tacharlo entonces encima. pero no voy a hacer nada, no. Voy a dejar ahí nomás porque después no va a quedar mal. Después lo arreglo con más tiempo, pero lo estoy diciendo que la revisión no es recurso, ¿no? Después vienen los recursos de anulación y los recursos de reforma. Los recursos de anulación, como el concepto lo dice, son recursos en los cuales la resolución judicial o el proceso
del que emana la resolución judicial son viciados, tienen un vicio que causa perjuicio, acuérdense. Y los recursos de reforma, en este caso, proceden frente al perjuicio o a la supuesta injusticia que padece el recurrente. Podríamos decir que los recursos de anulación, la resolución judicial, o lo que se ataca es la resolución judicial o el proceso, diciendo que no son perfectos, diciendo que les faltan requisitos o han sido o son viciados. En cambio, en los recursos de reforma, podemos decir que técnicamente la resolución judicial y el proceso son perfectos, no tienen vicios, pero me provocan un agravio, me provocan una injusticia. Entonces yo lo que reclamo es el fondo de la resolución recurrida, que es injusta y me perjudica. En los recursos de retractación, lo que se busca es que el mismo tribunal que dictó la resolución judicial, bueno, reconsidere la resolución y la modifique o revoque. En el recurso jerárquico, bueno, es un superior jerárquico quien debe solucionar el agravio o el vicio que se produce, ¿no? Esos serían entonces las clasificaciones más importantes respecto de los recursos. Después tenemos las resoluciones judiciales, y yo les he dicho en clase que existe una vinculación bastante profunda entre las resoluciones judiciales y los recursos que se pueden interponer respecto de ellas. Mientras más compleja sea la resolución judicial, más complejo también va a ser el recurso que va a proceder. Incluso más, también existe una vinculación entre las resoluciones judiciales y las notificaciones. Mientras más compleja sea la resolución judicial, también más seguro o más con un mayor grado de certeza se va a buscar se va a vincular con una notificación, ¿no? Entonces, mientras más sencillo también son los recursos que proceden respecto a las resoluciones judiciales. Mientras más complejo también son los recursos. Por ejemplo, podríamos decir, respecto al decreto providencia proveído, ¿cuál es el recurso que naturalmente procede? A ver. Los decretos providencia y proveídos son esencialmente reponibles, que es una resolución, que es un recurso bastante simple. En cambio, las sentencias, ¿cuál es el recurso propio de las sentencias? A ver, si nosotros decimos sentencias, estamos diciendo apelación. Y si subimos un escalón más, ¿cuál es el recurso propio de las sentencias definitivas? Solamente las sentencias definitivas son susceptibles de la casación en materia civil y la nulidad en materia laboral y en materia penal. Claro, digo propio de la sentencia definitiva, que es la casación, porque, claro, la sentencia interlocutoria es propiamente es apelable, junto con la definitiva, pero la definitiva es casable. A pesar que ciertas interlocutorias también son casables, pero procede más que nada respecto a las sentencias definitivas, el recurso de casación. Efectivamente, casación, el recurso de casación cumple la misma función en materia civil que el recurso de nulidad en materia procesal penal. Si se dan cuenta y revisan, se van a dar cuenta que las causales son casi las mismas. Y cómo se producen los errores también son lo mismo. Bueno, principio sistema de recursos. Bueno, aquí el legislador tiene que elegir. Si, por ejemplo, hay un principio jerárquico, es que es evidente, debe haber un principio siempre jerárquico, porque la revisión debe ser hecha por un tribunal diverso, por lo menos la sentencia definitiva, al que dictó la sentencia definitiva. Y ahí tenemos el principio jerárquico.
El principio de la doble instancia, que algunos han indicado que no es un principio propio de los recursos o que desde otra perspectiva no es necesaria la segunda instancia para cumplir con las garantías de debido proceso, como ocurre en materia procesal penal, en que las sentencias en los juicios ordinarios penales se conocen solamente en una única instancia, siendo el recurso de nulidad, no, o sea, presentando el recurso de nulidad la característica de no ser instancia, de no generar instancia. Bueno, el principio de preclusión es evidente a todo el derecho procesal y respecto a los recursos también, incluso pasando la etapa recursal, podríamos estar frente a lo que se denomina la preclusión máxima, que es la cosa juzgada, ¿no? Bueno, dudas, consultas hasta ahora. Nada que decir. Esto realmente, bueno, es un repaso, pero lo ideal es que ustedes vamos viendo conjuntamente la materia para ver dónde tienen, si lo puedo mandar. Puedo mandar el Power, no se preocupen. Vamos viendo la materia en conjunto, pero bueno, si tienen alguna duda, yo veo que, recuerden que el examen es el sábado, o sea, ustedes debieran ya estar estudiando con esto, y son 40 preguntas y seguramente, eso no, van a ser, claro, van a ser 20 y 20, son 40 preguntas y seguramente puede ser que algunas se repitan, algunas preguntas de las, de las pruebas anteriores se repitan, pero la mayoría no. Y van a tener 90 minutos, ¿ah? ¿Ok? 90 minutos para despachar el examen. Bueno, dudas, consultas, nada. Nada. Bueno, entonces pasemos a los recursos en particular. El primer recurso a revisar va a ser, bueno, realmente el primer recurso que nosotros debiéramos revisar es la reposición, pero se revisa muchas veces la rectificación, aclaración, interpretación y enmienda por este efecto de contrastarlo con lo que hemos visto de que son los recursos y que la rectificación, aclaración y enmienda no es un recurso. Lo primero que los profesores hacen respecto de esto es, respecto de este instrumento procesal muy importante, por lo demás, si bien no es un recurso, soluciona bastantes problemas a los abogados y a los jueces, se trata como una excepción al deshacimiento. O sea, ¿y qué es lo que es qué es lo que es el deshacimiento? Eso también es una pregunta importante, porque uno puede preguntar deshacimiento por cosas juzgadas y también lo puede preguntar por la materia de, en este caso, de recursos. ¿Qué es lo que es el deshacimiento? Aquí me dicen que si puede ser más tiempo, pero bueno, voy a ver si puede ser más tiempo, pero 90 minutos es bastante. Es bastante tiempo. Recuerden que ustedes solamente tienen que marcar la alternativa, no tienen que desarrollar un tema, ¿no? A ver, ¿qué es lo que entienden entonces ustedes por deshacimiento? Imposibilidad, profesor, imposibilidad ¿Mm? de modificar la sentencia. Imposibilidad de modificar las sentencias. ¿Ya? ¿En qué casos? Cuando esté notificada a cualquiera de las partes. Notificada, efectivamente. Ese es el deshacimiento. Ese es el deshacimiento. A ver. Miren, estaba sacando los cálculos y con 30 preguntas, si yo le doy 70 minutos, por 30, tienen 2,33 minutos. Y con 40 preguntas divididos por 90, tienen 2,5 minutos. O sea, tienen más tiempo por pregunta. Entonces los 90 minutos están bien, pues, ¿no? Es más minutos, más minutaje que le doy respecto de la primera prueba. 40.
Claro, son 2,25. Ah, no, son 2,25, no. Son un poquito menos, 2,25. Ya, vamos a... Ya, dejen ver una cosa. A ver, 90. No, son 40 preguntas. Dividido por... A ver. uh, a ver. Ya. Con 30 preguntas, si yo les di 70 minutos, me da 2,3 minutos por pregunta. Y si yo hago 40 preguntas y les pongo 100 minutos, 40, 2,5, ya, 100 minutos. Van a tener más tiempo que para la primera prueba. 100 minutos. A ver, yo entiendo que esta materia, estos cursos online son complejos, en el sentido de que ustedes no están bajo supervisión, así que tienen que tenerlo presente también, ¿no? Se producen distorsiones en los resultados, y esto no siempre va a ser así, ¿no? Ya, entonces tienen que acostumbrarse a que las reglas sean como siempre fueron. Con la presencialidad, ya. Vamos, la rectificación, aclaración, enmienda. Entonces, es una excepción al deshacimiento en cuanto el juez tiene 5 días desde que se notifica a cualquiera de las partes para modificar, más que para modificar, para rectificar o enmendar algún error de cálculo, de copia, etcétera, ¿no? O algún error que tenga la sentencia. Esa es la posibilidad que se tiene. Esto está regulado en los artículos 182 y siguientes del Código. Procedencia, las sentencias, siempre las sentencias. Respecto a los autos y decretos, más que más que utilizar la aclaración y rectificación y enmienda, tienen la posibilidad de corregir de oficio los vicios que hayan. Entonces, no se ocupa la rectificación, aclaración y enmienda, más que nada la corrección de vicios que se puede hacer de oficio. Bueno, esto procede, como ya le dije, de oficio, 5 días tiene el juez o a petición de parte, y ahí no hay plazo. Y con eso, ese otro elemento importante, los recursos, el plazo o la oportunidad. Aquí no hay plazo, entonces es raro. Lo mismo que la interposición de este instrumento no produce un cambio, o sea, un cambio en el cómputo de los plazos para el resto de los recursos, entonces también es importante. Ya, bueno, y procede la apelación, si es que se aclara, enmienda o modifica, o se enmienda o interpreta, esto forma parte integrante de la sentencia interlocutoria o de la sentencia definitiva, y también es susceptible del recurso de apelación, obviamente. Bueno, la reposición. La reposición es un recurso. O sea, si uno tiene que definir la reposición, tendría que definirla como un recurso. ¿Un recurso de qué tipo? Un recurso del tipo de retractación. Es un recurso propio de la retractación. Es un recurso también de fondo, podríamos decir, es un recurso opuesto a la nulidad. Es un recurso en donde uno sabe que la resolución es perfecta, pero que causa un agravio, ¿no? Y nosotros podríamos, también es ordinario, como aparece ahí, uno podría también definir al recurso de reposición, igual que el recurso de apelación, pero en lugar de que el superior jerárquico enmiende conforme a derecho, el que debe enmendar conforme a derecho es el mismo tribunal que dictó la resolución que se está recurriendo en este caso, ¿no? La procedencia, bueno, aquí nosotros tenemos que decir que la reposición es un recurso que procede naturalmente respecto a los autos de decreto, esa es la regla general, y excepcionalmente respecto de ciertas sentencias interlocutorias, ¿no? Que están señaladas específicamente por el legislador, ¿ok? Que ahí aparece. Y también, por otra parte, indicar que no procede jamás va a proceder
respecto a una sentencia definitiva por razones obvias, muy obvias, en el sentido de que no es posible que un juez, después de todo un proceso, vaya a retractarse. ¿Ah? Entonces, vaya a retractarse, decir que está todo malo, lo he hecho meditadamente durante años o durante meses, eso sería imposible. Pero existe una excepción muy especial respecto, como ustedes saben, de la ley 18.287, que establece los procedimientos ante los juzgados de policía local, en donde cuando se establece solamente una multa es posible reponer dentro del plazo de 30 días, pero esa reposición es especialísima, muchas veces mejor ni siquiera mencionarla, para que quede claro que jamás va a poder ser reponible una sentencia definitiva. Bueno, en materia penal, uno puede decir que todo puede ser repuesto, todo, menos la sentencia definitiva. Bueno, respecto al plazo de interposición, hay que distinguir. Pues. Hay que distinguir si estamos frente atacando una interlocutoria, que son 3 días, que sería la reposición especial que se denomina. La reposición ordinaria son 5 días, y la reposición extraordinaria con nuevos antecedentes no hay plazo, es apenas aparezcan estos nuevos antecedentes, y obviamente esto es así porque los autos y los decretos no producen cosas juzgadas, por lo tanto pueden ser modificados en cualquier momento en que cambie la circunstancia. Y en materia penal son 3 días para reponer. La formalidad es por escrito y fundado, ¿no? Dentro del plazo, obviamente. Y la tramitación, se le puede dar una tramitación de plano, fallan los de plano en la reposición, o darle una tramitación incidental, incluso con la recepción de pruebas, en caso de ser necesario. En cuanto a los efectos, miren, la interposición de la reposición suspende los efectos de la resolución repuesta. Sí, yo creo que sí, y esto es por la razón que ya les dije, una razón de texto, el 181, en donde aparece que los autos y los decretos se ejecutarán una vez que adquieren el carácter de firmes, y eso significa una vez que se fallen los recursos, por lo tanto debiera suspender. Y los recursos que proceden respecto de la reposición que falla, o sea, la resolución que falla la reposición, bueno, sería inapelable y tampoco es reponible, no procede la reposición de la reposición, y es inapelable porque uno debiera presentar conjuntamente con la reposición el recurso de apelación de forma subsidiaria. ¿Ok? Eso es por una norma del Código de Procedimiento Civil que indica que cuando una resolución es reponible y apelable al mismo tiempo, debe interponerse conjuntamente los recursos, si no se estaría renunciando al recurso de apelación. ¿No? Bueno, si se acoge la reposición, ahí hay que ver si procede la apelación, existe un debate, pero mejor ni siquiera meterse en eso para no complicarse. Ok, eso es entonces la reposición. Y ahora vamos a ver el recurso de apelación, ¿no? Profesor, consulta, ¿cuántos días tiene el juez para poder ver la reposición? ¿Perdón? ¿Cuántos días tiene el juez para poder contestar la reposición? Resolverla. Sí, resolverla. Bueno, realmente no existe un plazo, salvo en materia procesal penal, respecto de las solicitudes de excarcelación, que son 24 horas, pero se supone que las resoluciones judiciales, me parece que hay un plazo en el Código Orgánico, en que se indica que son 48 horas, pero bueno, las reposiciones, ese plazo 48 horas, obviamente no es un plazo que sea fatal. Por lo tanto, los jueces no tienen un plazo fatal para resolver las reposiciones. ¿Ya? Claro, como se puede presentar en cualquier momento, es el... ¿Perdón? Claro, son 5 días. Perfecto. Ya. No, pero estamos hablando del plazo de interposición o el plazo de resolución de una Claro, el reposición. plazo de resolución. ¿Ya? Estaba pensando que si... No, mire, no hay un plazo, existen plazos para despachar las causas, que son 48 horas, pero no son fatales. Entonces, hay reposiciones, por ejemplo, yo presenté una reposición hace como 10 días y todavía no se resuelve. Hay tribunales civiles
que las reposiciones, no sé, pues lo pueden resolver en 30 días, en 20 días, por su nivel de atraso, entonces no existe un plazo. Ya, perfecto. ¿Ya? Ok. Ya, gracias. Recurso de apelación. Ya. Vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar en 15 minutos más, ¿ya? Viendo si vamos a seguir viendo esto del repaso. Profe, acuérdese de liberar la revisión, por favor. Sí, eso voy a hacer de inmediato, ¿ya? Bueno, ¿qué podemos decir de respecto al recurso de apelación? Podemos decir muchas cosas porque, en primer lugar, y lo más importante de todo respecto al recurso de apelación, es que es el recurso más importante en materia civil. El recurso de apelación, el más importante en materia civil. Es un recurso, el de apelación es un recurso de mérito, de fondo, no es de nulidad, a pesar que también a través de él se puede pedir la nulidad de la sentencia. Y la definición es la que podemos ver en el artículo 186 del Código de Procedimiento Civil, en que lo interpone la parte agraviada para que el juez, para que el Tribunal Superior Jerárquico modifique conforme a derecho o revoque conforme a derecho la resolución recurrida. Lo esencial del recurso de apelación es que su fundamento es el mero agravio. El recurso de apelación es puramente agravio. Incluso algunos han dicho que la medida de la apelación es el agravio, es decir, siempre que exista agravio debiera haber apelación, por lo menos respecto a las resoluciones que son apelables. Eso podemos decir que es lo más trascendente del recurso de apelación desde el punto de vista general. Ya. Esto acá. La pregunta que me estaban diciendo que del examen es por los tipos de agravio que existen, ¿no? Eso tienen que verlo. O cómo modernamente se ha configurado el agravio. Bueno, características generales del recurso de apelación. ¿Qué características generales tiene el recurso de apelación? A ver. Una de las características más importantes y general del recurso de apelación es que es un recurso de apelación ordinario. O sea, el recurso de apelación es ordinario, es un recurso ordinario. ¿Qué significa? Que procede respecto de la generalidad de las resoluciones. Si uno revisa, por ejemplo, el proceso civil, uno podría decir que en ciertas situaciones procede respecto de la generalidad de las resoluciones judiciales, aunque el recurso de apelación es el recurso propio de las sentencias. Es un recurso jerárquico, pues ya sabemos que quien resuelve es el superior jerárquico. No, revocar no es sinónimo de anular, me preguntan acá. El revocar tiene que ver con dejar sin efecto una resolución porque esta resolución ha sido injusta y me ha causado un daño. Eso es revocar. Se produce respecto de la injusticia de la resolución. En cambio, anular se refiere a que la resolución judicial es imperfecta o procede de un proceso viciado. Ahora, ambas cosas se pueden pedir a propósito del recurso de apelación, porque el recurso de apelación es un recurso bastante extenso y fácil de fundar. Bueno, recurso jerárquico, requiere agravio, es esencialmente agravio, constituye o abre la segunda instancia. No es entendible la segunda instancia sin el recurso de apelación. Es vinculante, obviamente, incluso algunos han dicho que la sentencia apelada en cierta medida está dictada bajo condición suspensiva o resolutoria, dependiendo de qué pase con la apelación. Pero bueno, esas son teorías que se plantean respecto de qué pasa con la resolución apelada. Bueno, también esto es importante, proceden asuntos contenciosos y no contenciosos. Sí, ustedes pueden apelar un asunto no contencioso. Bueno, es renunciable con facultades especiales. Las facultades especiales del inciso segundo del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil. Emanan las facultades jurisdiccionales de los tribunales, obviamente, y la finalidad es revocar o modificar. Revocar o modificar. Esas serían las características esenciales del recurso de apelación. Partes que intervienen. Bueno,
Ya cuando se presenta un recurso de apelación hablamos de partes, pero las partes toman una característica especial, se denominan apelante a quien interpuso el recurso de apelación, ambas partes, incluso todas las partes podrían apelar de una sentencia, y el apelado es contra quien se dirige el recurso de apelación, o más propiamente tal, quien es parte en un proceso y no ha apelado. Bien. Y también tenemos la apelación por adhesión, o el adherente es aquel que se ha adherido a la apelación, ¿no? Ustedes saben que ahí existen diferencias entre las causas de papel y las causas digitales. Aquí esta es una materia muy, muy importante, que son las resoluciones que son apelables. Uno a priori, conforme a lo que ya les he indicado, podemos decir que a priori las sentencias, tanto interlocutorias como definitivas, son apelables, porque, bueno, obviamente de primera instancia. Con esto estamos diciendo que las sentencias interlocutorias y definitivas dictadas en segunda instancia o a propósito de la segunda instancia no son apelables. Eso es muy importante. Y el artículo 188 del Código de Procedimiento Civil habla de estas excepciones a la inapelabilidad de los autos y los decretos, es decir, cuando los autos y los decretos son apelables en dos casos: cuando alteran la regular sustanciación del proceso o recaen en trámites que no están expresamente ordenados en la ley. En este caso, como estos autos y decretos son esencialmente reponibles, se debe interponer conjuntamente el recurso de apelación. Hemos visto estos casos de autos y decretos que alteran la normal o regular sustanciación del proceso. Hemos visto casos muy, muy claros, que son estas situaciones en que se provee una demanda ordinaria, como una demanda ordinaria, digamos, juicio ordinario declarativo, que debe ser trasladado, se provee con venga las partes de audiencia, por ejemplo. También podría ser incluso en el caso que un juicio ejecutivo, en lugar de proveerse despáchese, se proveyera traslado. También podría ser apelable esa resolución. Y también los casos en que se pronuncia sobre trámites que no están expresamente ordenados en la ley, pero se pueden pedir, como el caso de las medidas precautorias, ¿no? Pero eso ya lo revisamos y me imagino que les quedó claro. ¿Alguna duda, consulta, algo que me quieran decir respecto de la apelación, recurso de apelación? El recurso de apelación es el recurso más importante, por lo tanto debieran haber más preguntas de apelación que respecto de otros recursos, ¿no? En la práctica, es más importante. Resolución inapelable. Bueno, les dije en la lámina anterior están las resoluciones apelables, y aquí están las resoluciones inapelables. Entonces, ¿qué tenemos como resolución inapelable? Las sentencias definitivas interlocutorias en única, dictadas en única o en segunda instancia por razones obvias, ¿no? Y todas las resoluciones que se dicten durante la segunda instancia. A ver, todas las resoluciones dictadas a propósito de la segunda instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Estoy diciendo que a propósito de la segunda instancia se pueden plantear incidentes, y esos incidentes son resueltos en única instancia por una disposición legal expresa, ¿no? Se conocen en única instancia los incidentes que se promuevan durante la segunda instancia. Y los autos y decretos cuando no están en la hipótesis del 188 que recién lo señalamos. Y casos especiales también que no van a ser apelables. Ya. Plazos y formas. Bueno, plazos y formas. El recurso de apelación es un recurso bastante sencillo de fundar y de redactar, a diferencia de la casación y de las nulidades, y en general son 5 días, porque respecto a todas las resoluciones que no sean sentencia definitiva, hay 5 días para apelar. Si son sentencias definitivas, van a ser 10 días,
obviamente, desde que se notifique la resolución que queremos apelar, que generalmente va a ser una sentencia definitiva. En el caso de los juicios arbitrales, está compuesto el juicio arbitral con el laudo y la ordenata. A veces van juntas, a veces no van juntas. Entonces, por eso se puede producir una diferencia en cuanto a cuándo me notifiquen la ordenata, que la ordenata es lo importante, y en este sentido la ordenata contiene el cálculo numérico del juicio particional, generalmente. Son plazos fatales como todos los plazos de recursos, son individuales también como todos los recursos, es improrrogable como es fatal, y no se suspende por solicitudes de reposición o por la solicitud de aclaración, rectificación o enmienda. ¿Qué más? Los requisitos tienen que estar fundados en los hechos y derecho, y debe contener peticiones concretas. Las peticiones aquí son bastante importantes porque acuérdense que las peticiones van a ser el marco dentro del cual se va a poder pronunciar el tribunal de segunda instancia. Por eso son tan importantes las peticiones, porque le da competencia al tribunal de segunda instancia. Posible resolución ante el recurso, es decir, ¿qué puede hacer un juez? El juez cuando recibe un recurso de apelación, bueno, puede dictar varias resoluciones. Entre ellas, bueno, lo puede declarar admisible o inadmisible. Eso es lo primero. Y el examen de admisibilidad tiene que ver con el plazo, tiene que ver con la resolución si es apelable, y tiene que ver con la forma del escrito, que hayan peticiones concretas y fundamentos de hecho y derecho, ¿no? Si cumple todo, lo va a declarar admisible, pero si no lo cumple, lo va a declarar inadmisible, ya sea por extemporaneidad e inadmisible porque la resolución no es susceptible del recurso de apelación. Ahora, si cumple todos los requisitos y lo declara admisible, también debe pronunciarse respecto de los efectos en los cuales se va a otorgar el recurso de apelación. Puede ser en el solo efecto devolutivo, que no puede faltar, y que ustedes saben que es el que le da competencia al tribunal de segunda instancia dentro de los límites del recurso, o en ambos efectos, es decir, en el efecto suspensivo y efecto devolutivo. Límites del recurso de apelación. Bueno, esto tiene que ver con lo que está en posibilidades de conocer el juzgado del tribunal de segunda instancia. Bueno, hay una norma del 209 en donde solamente se pueden ser ventiladas y resueltas lo que ha sido discutido solamente en primera instancia, ¿no? Bueno, y obviamente también con aquellas que no se pueden resolver cuestiones que sean incompatibles con lo resuelto en primera instancia, salvo que se revoque el fallo. Y la regla del juicio sumario, en este caso se puede, cualquier cuestión haya sido o no ventilada en primera instancia. Hay una cuestión más amplia, porque como se entiende que es más pequeño el juicio sumario y no hay réplica ni dúplica, pueden haberse planteado cosas que estén vinculadas a las peticiones principales, pero que no hayan sido resueltas. Forma de conceder el recurso. Esto es sumamente importante, y respecto de esto yo creo que me voy a referir la clase mañana, porque es una pregunta que obviamente debiera estar en el examen, ¿ya? Así que vamos a... Bueno, vamos a... Ya, entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Yo les voy a mandar el Power para que ustedes lo revisen. Y mañana lo podamos conversar, o sea, podamos conversarlo, discutirlo, etc. ¿Ah? ¿Ya? Así que los dejo por hoy. ¿Ok? Ok, profe, que tenga buen día. Que tengan buen día. Yo creo que estamos bien en el tiempo. Vamos a repasar, creo que toda la materia de aquí al viernes. ¿Ya? Así que, bueno, tomen este tiempo que le queda a este módulo que queda para estudiar, ¿no? Para repasar o para ver lo que quizás no entendieron. Es harta materia, así que yo les pido que estudien, ¿ya?